En este tiempo estoy enseñando, le estoy compartiendo con ustedes acerca de la sangre de Jesús. Y en cada oportunidad que puedo, les hablo acerca de los beneficios que esto tiene para nuestras vidas. Hoy me encantaría poder hablarles acerca del secreto para acceder a todos los beneficios de la sangre de Jesucristo. En Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la estrategia que Satanás tiene en este tiempo para que los creyentes, las personas, vivan derrotados? Es la falta de conocimiento y de entendimiento en la sangre de Jesús. Cuando usted ignora los beneficios que la sangre de Jesús obtuvo para usted o tiene para usted, no sabe cómo aplicarla, no sabe cómo usarla, no sabe cómo emplearla, entonces usted vive derrotado. Entonces usted no vive en el nivel espiritual ni en el nivel, en las distintas áreas de su vida que usted tiene que vivir, porque carece de conocimiento, carece de revelación, carece de entendimiento. Pero hoy usted va a salir renovado, renovada. Hoy usted va a salir con un entendimiento diferente. Ya no va a caminar así para abajo, arrastrando los pies, derrotado, vencido, sino que va a caminar diferente. El diablo no quiere que los creyentes conozcan el poder de la sangre de Jesucristo y que no sepan que la sangre de Jesucristo los hace limpios. La sangre de Jesucristo nos limpia. Porque el pecado, lo que produce en nosotros, nos deja no solo una mancha, sino que acusa nuestra conciencia. Y muchos no se acercan a Dios porque dicen: no, yo pequé y se golpean el pecho. Y se sienten indignos, inmerecedores de acercarse a Dios, de hablar con Él porque le fallaron, porque erraron, porque se equivocaron. Pero no saben que la sangre de Jesucristo te hace limpio. Te hace limpio. Y delante de Dios estás limpio. Delante de Dios estás limpio. Aunque a muchos ya le está costando decir amén. Pero la sangre de Jesús nos hace limpio. Y cuando entiendes y comprendes eso, aunque el diablo venga y te susurra: no, pero hiciste esto, hiciste aquello, hiciste el otro. Tenés el pleno conocimiento de que la sangre de Jesús te hace limpio. Cuando confesás tu pecado, le pedís perdón a Dios, inmediatamente la sangre de Jesús te hace limpio. Y Dios te ve limpio. Y aunque en tu memoria pueda venir los recuerdos, puedan venir a tu mente las fallas, los errores, Dios te dice: yo ya no me acuerdo más. ¡Qué tremendo! Dios, en esa circunstancia, Dios pierde la memoria. Porque ya no se acuerda más de nuestros pecados y de nuestras maldades. Porque lo que Dios perdonó, ya no se acuerda más. Ya no se acuerda más. El diablo no quiere que los creyentes sepan quiénes son en realidad como creyentes en Cristo Jesús. El diablo no quiere que entiendas que eres un hijo de Dios, los privilegios que tenés como hijo. No quiere, porque si lo sabes vas a caminar de otra manera, vas a vivir de otra manera, vas a enfrentar las circunstancias de otra manera, vas a enfrentar a la enfermedad, a los problemas de otra manera, porque tenés el entendimiento de que sos un hijo, una hija de Dios y que el cielo está a tu favor. El diablo no quiere que los creyentes entiendan lo que Cristo Jesús hizo por ellos.
no quiere que entiendan. Cuando los cristianos se convierten, los cristianos vienen al Señor, se olvidan de lo que la sangre de Jesús hizo y hace y es poderosa para hacer para su vida, y dejan de aplicarla, dejan de usarla. Nosotros continuamente tenemos que usar la sangre de Jesús. En el momento que nosotros dejamos de hacerlo, dejamos de implementar el poder de la sangre de Jesús en nuestras vidas, el mundo espiritual se activa en nuestra contra. Nosotros tenemos que vivir conscientes del poder de la sangre de Jesús. Nosotros tenemos que vivir aplicando la sangre de Jesús a nuestra vida, a nuestra finanza, a nuestro matrimonio, a nuestra salud. Continuamente tenemos que aprender a aplicarla, tenemos que aprender a usarla. Si nosotros no lo hacemos, el mundo espiritual se activa en nuestra contra. Las fuerzas espirituales de maldad comienzan a ganar terreno en nuestras vidas. Porque hemos dejado de hacerlo, hemos dejado de implementarlo, hemos dejado de usar la sangre de Jesús. Entonces el mundo espiritual se activa en nuestra contra. Pero nosotros tenemos que aprender a usar esa sangre. Tenemos que aprender a vivir diferente. Tenemos que tener en nuestra mente continuamente el poder que la sangre de Jesús tiene. Y aunque al principio no veamos resultados, tenemos que aplicarlo, tenemos que usarlo. Recuerden, nosotros no vivimos por emociones. El creyente no debe vivir por emociones, debe vivir por fe. La gente anda buscando sentir, sensacionalismo. Quiere sentir un fuego, quiere sentir un frío, quiere sentir un escalofrío, quiere sentir algo. Pero nosotros no nos movemos por sentimientos, porque lo que uno siente viene del alma. Viene de nuestra alma, y nuestra alma es caída, es errante, nos hace tomar decisiones equivocadas. Si usted se mueve por lo que siente, siempre va a vivir a los tumbos. Si usted se mueve por lo que siente, hoy va a estar bien, hoy va a tener ganas, hoy va a querer servir a Dios, y mañana se va a levantar mal y ya no quiere saber nada. Mañana se va a levantar mal, quiere tirar todo por la borda. Porque en el alma están las emociones y los sentimientos. Pero el Hijo de Dios se mueve en el Espíritu. Los hijos de Dios se mueven por el Espíritu. Y el Espíritu no se mueve por emociones, por sentimientos, se mueve por fe. Se mueve por lo que cree. Se mueve por lo que cree. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en fe. Estamos acostumbrados a vivir de fe prestada. Cuando yo era chico, a veces vivía de ropa prestada. ¿Cuántos saben lo que es eso? Y a veces usar el zapato de otro y te queda grande, ¿no? Te vas a ir a una fiesta y decía, ¿a quién le puedo pedir una camisa? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y venimos al cristianismo y vivimos de fe prestada. Queremos vivir que todo el mundo nos ore y se solucione mi problema. Que me oren y me sane. Que me ore y reciba fuerza. Que me ore y se solucione el problema en mi matrimonio. Que me ore y se resuelva mi economía. Que me oren y se vayan los demonios que me oprimen. Y sin embargo, Dios nos dio a cada uno de nosotros una medida de fe. Ya sea que tu fe sea pequeña, Dios quiere que la uses. Dios quiere que la emplees. Esa fe pequeña, úsala, empléala. Créelo. Me cuesta, pastor, no importa. Intentalo, procura. Usa tu fe. Y nosotros tenemos que aprender a usar la sangre de Jesús,
aunque no veamos al principio resultados, aunque no veamos que nada sucede, aunque no sienta nada, ni un fuego, ni un frío, ni un escalofrío, ni me tiemble la uña, ni me tiemble un pelo. Pero yo creo, confío, espero que algo Dios va a hacer y algo Dios está haciendo cuando yo me muevo en fe y actúo y aplico la sangre de Jesús. Y cuando al principio a veces usamos la sangre de Jesús, parece que nada cambia, que la situación sigue en la misma condición. Pero en el mundo espiritual, cuando los demonios escuchan y ven y te ven actuar con la sangre de Jesús, tiemblan. El mundo espiritual se conmueve. Algo comienza a suceder en el mundo invisible. El mundo espiritual es un mundo invisible, que no lo podemos ver, que aunque no lo podamos percibir, no lo podamos entender, pero cuando usas la sangre de Jesús por fe, ese mundo comienza a tambalearse, ese mundo comienza a temblar, ese mundo espiritual que trabaja en tu contra y opera en tu contra, comienza a experimentar un cambio por la sangre de Jesús, porque aprendiste a usar la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. Para poder entender nosotros lo que la sangre de Jesús hace, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Así que tarea para la casa, leer el Antiguo Testamento. Algunos dicen, no, el Antiguo Testamento ya no sirve, es un antiguo pacto, eso ya no se lee. No, porque eso es figura de lo que va a venir. El Antiguo Testamento es una sombra. ¿Vio cuando si usted está de espalda y alguien llega detrás de usted y usted por la sombra se da cuenta que alguien se acercó a usted? ¿No? Por la sombra dice, algo se acerca, alguien viene, porque usted ve la sombra. Así es el Antiguo Testamento. Es la sombra del Nuevo Testamento. Te está diciendo, algo viene. El Antiguo Testamento nos habla, todas esas figuras, esos ejemplos, esos ritos, esas costumbres, estaban dándonos a conocer acerca de Jesucristo. Entonces Jesús dijo en Mateo 5:17, no piensen que he venido para abrogar la ley, para cancelarla. La ley y los profetas, hablando del Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vino a cumplir el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Todo lo que se dijo de Él, todo lo que anunciaba, todas las figuras y los ejemplos que habían y ritos que habían en el Antiguo Testamento hablaban de Jesús. Y Él vino a dar a conocer todo lo que el Antiguo Testamento decía de Él. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos a los sacerdotes ofreciendo continuamente todos los días sacrificios delante de Dios. Agarraban un cordero, lo tomaban, un cordero que sea sano, que no tenga defectos, y lo presentaban delante de Dios, le ponían la mano en la cabeza y decían, este animalito inocente, digo parafraseado, este animalito inocente se hace cargo de todos mis pecados. Todo lo malo que yo hice, ahora lo carga este animalito. Y así, eso era una figura de Jesús. Todos nuestros pecados, Jesús lo cargó. Era inocente. ¿Qué culpa tenía ese animalito de lo mal que la gente se portaba? Y de la misma manera, ¿qué culpa tuvo Jesús? Pero Él cargó el pecado de todos nosotros para que nosotros podamos tener libertad. Entonces, esa sangre que derramaba ese animalito era usada para limpieza, para que la gente se limpie de sus pecados, para sanidad, para protección. Por eso podemos leer en Éxodo 29, yo le voy a leer un pasaje de Éxodo 29, 20 al 21 para que se den cuenta. Dice,
matarás el cordero y tomarás su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de los hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos, sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que está sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre su vestidura, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Ellos usaban la sangre de ese animalito que representaba la sangre que Jesús iba a derramar en la cruz. Y con esa sangre cubrían ciertas áreas de su cuerpo que tenían una representación. Eso representaba que se cubría su trabajo, que se cubría su salud, que se cubría su familia, que se cubría su vida. Esa sangre representaba, puesta en esos lugares, protección, limpieza, santificación. Entonces con esa sangre quedaban limpios. Si pecaron, si erraron, si fallaron, si cometieron un error, esa sangre los limpiaba. Y delante de Dios quedaban limpios. La sangre de Jesús hace eso por nosotros. Cuando la aplicamos a nuestra vida, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero pastor, si usted supiera lo malo que me porté, si usted supiera todo lo malo que yo hice, si te arrepientes, la sangre de Jesús está ahí lista para limpiarte de todo pecado y de toda maldad. Y podrán venir y alguien decirte, pero yo conozco quién eras. Yo sé lo que hiciste. Yo estuve con vos cuando íbamos a robar gallinas, ¿te acordás en el secundario? Usted se ríe porque usted se iba a robar gallinas. Mis compañeros en el secundario se iban a robar gallinas. Pero la sangre de Jesús está lista para limpiarte de pecado si te arrepientes hoy. Entonces, otros podrán recordar lo malo que hiciste en el pasado, pero para Dios ya no se acuerda más. Dios no tiene memoria. Y cuando alguien viene y te quiere acusar, te quiere decir, yo conozco la clase de persona que vos eras. Yo conozco de dónde saliste, yo conozco dónde anduviste. Lo que nosotros tenemos que decir, esa persona ya murió. Esa persona ya no existe. La sangre de Jesús me ha hecho una nueva persona. Ya no soy el delincuente que era antes. Ya no llevo la vida perdida que llevaba antes, porque la sangre de Jesús me limpió de todo pecado y de toda maldad. La sangre de Jesús te hace limpio. No cargues más con la culpa, con los recuerdos. Dios ya no se acuerda más. Dios ya no se acuerda más. Él dice en Isaías que arroja los pecados en lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Podrás ir a decirle a Dios una y otra vez y a contarle el mismo pecado y Dios te va a decir, pero yo no me acuerdo más de eso. Porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y tenemos que aprender a aplicar la sangre de Jesús, como aplicaban en el Antiguo Testamento. Tenemos que aprender a usarla, porque la sangre de Jesús no es solo para limpiarnos de pecado, es para protegernos. Ellos la usaban para protección y cubrían el lóbulo de la oreja, el dedo pulgar, que representaba el trabajo, su caminar diario, su vida. Nosotros tenemos que aprender a aplicar la sangre de Jesús a nuestra vida, a nuestro trabajo. Aplico la sangre de Jesús a mi trabajo. Aplico la sangre de Jesús a mi mente. Si tienes lucha en tu mente, en tus sueños, si tienes pesadillas, si eres atormentado, aplico la sangre de Jesús a mi mente. La sangre de Jesús me limpia mi mente, limpia mi conciencia. Si los recuerdos te asaltan,
Si pensamientos te asaltan, la sangre de Jesús me limpia mi mente. La sangre de Jesús protege mi trabajo, protege mi finanza. La sangre de Jesús, aplica la sangre de Jesús a tu trabajo. Aplica la sangre de Jesús. Como docente, muchas veces en la escuela encontramos a algunos chicos traviesos o el curso se comienza a hacer un lugar difícil de trabajar. Entonces iba más temprano y oraba por mi salón y aplicaba la sangre de Jesús. Y al principio parecía que no pasaba nada, pero lo hacía continuamente hasta que veía los resultados. Y así tenemos que hacer nosotros. Aplicar la sangre de Jesús al lugar donde trabajamos, a nuestra casa. ¿Cuánta gente va a tu casa con malas intenciones? Pero si aplicas la sangre de Jesús a los postes y dinteles del portón y de la puerta de tu casa, yo te aseguro que esas personas no van a venir más o no van a poder entrar más a tu casa. En una oportunidad estábamos teniendo un conflicto en la iglesia, estábamos en otro salón que no es este, y yo veía que una curandera, una bruja, siempre pasaba por enfrente del local, por la vereda. Entonces una vez, cuando ella iba a pasar, dije, cubro esta vereda con la sangre de Jesús. Inmediatamente ella desvió su camino y cruzó por otro lado, y ya no pasó más por la vereda de la iglesia. Cada vez que pasaba por ahí seguramente maldecía nuestro local, soltaba maldición sobre el lugar donde nos congregábamos. Pero cuando aprendemos a aplicar la sangre de Jesús, aprendemos a aplicar la sangre de Jesús a nuestra casa, a nuestras cosas, las personas que vienen con malas intenciones no pueden llegar. Porque aunque no lo veas, esa sangre está ahí, protegiendo tu casa, protegiendo tu hogar. Aplica la sangre de Jesús a tus hijos. Aplícala. Si tus hijos tienen actitudes rebeldes, aplica la sangre de Jesús a sus hijos. Yo no sé cómo padres pueden dejar que sus hijos se vayan de la casa, salgan a la escuela, salgan a sus actividades, sin orar por ellos ni aplicar la sangre de Jesús. Los envías fuera de tu hogar, fuera de la protección y de la cobertura, sin apoyo, sin respaldo espiritual. Tus hijos no deberían salir de tu casa sin que le pongas la mano, ores por ellos y digas, los cubro con la sangre de Jesús. Vas a ver cambios en tus hijos. Vas a ver cambios en el entorno de tus hijos. Esas amistades difíciles de quitar van a salir. Aprende a aplicar la sangre de Jesús. Aprende a aplicar la sangre de Jesús a todas tus cosas, a tu familia, a tu matrimonio. Aprende, como los sacerdotes lo hacían, ellos lo hacían 2 veces al día, aplicaban la sangre del Cordero a sus vidas. Nosotros también tenemos que aprender a aplicar la sangre de Jesús a todas las cosas de nuestras vidas. Algunos cristianos no pueden disfrutar las bendiciones de la sangre de Jesús que obtuvo por ellos porque no aprenden a vivir por fe. No aprenden a creer que lo que la Biblia dice de la sangre es verdad. Es verdad, aunque al principio no veas resultado, aunque al principio parezca que nada funciona, empieza a hacerlo con esa pequeña fe que tienes y a medida que veas resultados, tu fe se incrementará. La sangre de Jesús se encargó de la enfermedad con la cual estás luchando. Aplica la sangre de Jesús. Aplica la sangre de Jesús a tu enfermedad. Al principio tal vez, no es tuya, perdón, la enfermedad no es tuya. Aplica la sangre de Jesús a los problemas de salud que tienes. Y irás viendo. Algunos verán resultados inmediatos, otros irán viendo resultados que su salud va mejorando, va mejorando. Aplica la sangre de Jesús. Deja de apoyarte en la fe de los demás. Que me ore el pastor, que me ore el líder. Y empieza a aplicar la sangre de Jesús.
Comienza a decir: ahora aplico la sangre de Jesús a este dolor que tengo en mi columna, en mi cervical. Declaro salud. Aplico la sangre de Jesús a este dolor de cabeza, se va ahora de mi vida. Aplico la sangre de Jesús a este dolor de rodillas, se tiene que ir. Empieza a aplicar la sangre de Jesús. La sangre de Jesús se encargó de la enfermedad. La sangre de Jesús se encargó del tormento que estás enfrentando. Hay gente que sufre tormento. No quiere dormir porque no quiere tener pesadillas. No quiere escuchar esas voces. Comienza a aplicar la sangre de Jesús a tu mente, a toda lucha espiritual que se está llevando por tu vida. La sangre de Jesús se encargó del pecado con el cual estás luchando. Hay personas que hay pecados que no pueden vencer. Y dicen: y lucho y me caigo y me levanto y no puedo salir de esta. Aplica la sangre de Jesús. La sangre de Jesús está lista para limpiarte de todo pecado. Hay gente que se cae en un pecado y no se levanta más. Pero nuestra actitud tiene que ser levantarnos, sacudirnos del polvo y volver a intentarlo, volver a aplicar la sangre de Jesús a nuestras vidas, que nos limpie de todo pecado y de toda maldad. La sangre de Jesús se encargó de la culpa que nos está atormentando. La sangre de Jesús se encargó de la culpa. Hay gente que se carga con la culpa: hice mal, le fallé, le erré, hice esto, hice aquello. Y la culpa no tiene paz. La sangre de Jesús se encargó. La sangre de Jesús se encargó de las deudas que enfrentamos. Empieza a aplicar la sangre de Jesús a tu finanza, pidiendo la protección y la bendición de Dios. No importa lo que estés atravesando. No importa el problema familiar. A veces cuando hay problema en nuestra casa, en nuestro hogar, decimos: esto no tiene solución, esto no tiene salida, esto ya no funciona. ¿Por qué no probás con la sangre de Jesús? Y aplicar la sangre de Jesús a tu familia. Aplicar la sangre de Jesús a tu hogar. Decir: rocío la sangre de Jesús sobre mi hogar. Rocío la sangre de Jesús a esta circunstancia en la que estoy viviendo ahora. Y declaro victoria por la sangre de Jesús. Tenemos que aprender a aplicar la sangre de Jesús a nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Apocalipsis: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y el testimonio de ellos, menospreciando su vida hasta la muerte. Entonces, la sangre de Jesús nos da la victoria en toda circunstancia. La sangre de Jesús es lo que necesitas para vencer. Aunque algunos no estén convencidos, yo espero que cuando vuelva a tu casa te convenzas. La sangre de Jesús te da la victoria para vencer.